Bueno, el libro de, bueno, primero agradezco la invitación de Rubén, ya nos conocemos hace unos años, tuve el agrado de estar en Jujuy en un momento importante para la economía popular y solidaria en que se pensaba la construcción de alguna normativa provincial en favor de ella, al menos reconocerla y tuvimos un seminario, estuve en la Universidad de Jujuy, también en la Facultad de Ingeniería, a la que saludo también, y también en otra sede de la Universidad de Jujuy, Nacional de Jujuy. Así que para mí es volver a un lugar que aprendí a estimar mucho en esos días que estuvimos con eh, otros profesionales y académicos latinoamericanos, un brasileño y un ecuatoriano particularmente, con los cuales conservo bastante amistad. Así que agradezco a quienes están siendo anfitriones y particularmente a Rubén por la confianza de comentarle su libro. Bueno, respecto del libro de Rubén, es un libro que efectivamente, como se señalaba, que está surgido de una práctica, de una larga práctica. Es un libro que en sus páginas deja ver, deja entrever de que ha habido una historia práctica, pero que Rubén ha intentado también a partir de un proceso inductivo y reflexivo eh, sacar algunas conclusiones y algunos problemas respecto de este sector de la economía, esta parte de la economía, que es la economía popular. Y mi primer comentario tiene que ver con el trabajo, o sea, un componente muy central de lo que está en el libro de Rubén es una reflexión sobre el trabajo, que tiene aspectos más valóricos, o si ustedes quieren, doctrinales, y aspectos más histórico-pragmáticos, ¿eh? Respecto de esto último, Rubén plantea, y este es un fondo que tiene el libro, que lo sustenta, lo que vendrá después y que veremos, lo que sostiene Rubén en este aspecto más de diagnóstico histórico práctico, es que hay una enorme cantidad de trabajadores, varios millones en Argentina, que no corresponden ni al trabajador dependiente, eh, y que no corresponden al trabajador dependiente, y en que además la gran mayoría de ellos, y con esto se rompe un cierto mito también, vive de sus propias acciones económicas. Es decir, eh, porque a veces hay una imagen del cooperativismo, por ejemplo, que vive del Estado, ¿ah? Y lo que señala Rubén es que más o menos estos datos que él toma de Argentina, y está hablando de Argentina, no solo de Jujuy en este dato, alrededor del 90% de quienes componen esta economía, que no corresponde al trabajador dependiente de una empresa, sino que son iniciativas propias, ¿ah? Eh, el 90% aproximadamente se autofinancia de manera total, ¿ah? Y solo un 10% recibe recursos. Es decir, un sector muy importante de la economía argentina tiene que ver con actividades autoproducidas y que se financian mal, bien, regular, se financian ellas mismas. Además, señala a esto o agrega a esto un dato, eh, un dato general de contexto de que la capacidad que se está produciendo de generación de trabajo dependiente eh, es cada vez más dificultosa. Y digamos, la gran afirmación que va a hacer Rubén es que hacia adelante lo que podemos esperar es una capacidad cada vez más restringida de la generación de trabajo dependiente y por otro lado de los trabajos rutinarios dependientes, o sea, la automatización va a producir una cierta
una cierta disminución de trabajos dependientes rutinarios, y por otro lado, la automatización también va a dificultar la generación de nuevos trabajos. Por tanto, este sector que ya es grande va a tender o hay una necesidad de ver qué pasa con él, porque va a ser uno de los sectores que probablemente genere más empleo. Y da un dato que ya es de América Latina. ¿Ah? El 70% de todos los nuevos trabajos generados luego de la pandemia son trabajos de tipo llamados según los marcos conceptuales que se tengan, llamados informales, autogestionarios, independientes. ¿Ah? O sea, no es un fenómeno que está en decrecimiento, sino que es un fenómeno que está aumentando. Entonces, este primer elemento es muy importante, que yo lo llamo de diagnóstico práctico, diagnóstico histórico, pragmático. Pero a eso agrega también Rubén, algo que me parece muy importante, que es una cierta aproximación valórica al trabajo. ¿Ah? En que el trabajo para Rubén, está en el libro, debe ser un espacio de creatividad, de relaciones conviviales, de democracia. ¿Ah? O sea, hay una perspectiva que el trabajo, por un lado, sea un ámbito que logremos que sea un ámbito de realización humana, y que además sean trabajos útiles. ¿Ah? En el sentido de que esos trabajos respondan cada vez más a las reales necesidades humanas. ¿Ah? Entonces estamos hablando de una aproximación al trabajo, que por supuesto podríamos detenernos mucho más, que está concebido no como algo sacrificial, o sea, trabajo como sacrificio, sino trabajo como un ámbito donde hay que buscar que los humanos nos realicemos. Y también pensemos el trabajo como una actividad de producción de valores de uso útiles al desarrollo, a la calidad de vida, el nivel de vida de la gente. Yo diría que eso es un primer punto al cual agrega otro que está menos desarrollado, pero que sería interesante examinarlo, de que de acuerdo a lo que a cierta a cierta desarrollo o a ciertas tendencias tecnológicas, las producciones a menores escalas eh, no están significando una menor productividad respecto de las producciones a mayor escala. Este es un tema que yo dejo abierto, que el libro de Rubén solo plantea. Sobre esto hay visiones también que son un poco más matizadas respecto a la que hace, pero la afirmación de Rubén tiende a sustentar la idea de que la producción de escala no mundial, global, también tiene, a partir del uso de tecnologías actuales, una posibilidad de competir con esa producción de mayor escala. Eso configura toda una aproximación al tema del trabajo y al tema del trabajo en estas unidades más que obedecen a emprendimientos más autogestionarios, que por un lado constituyen una gran cantidad, que por otro lado tenderían a crecer en el tiempo y por otro lado tendrían capacidad de subsistir en el mercado. Dicho esto, hay un segundo punto que me parece clave en el trabajo de Rubén, yo lo he llamado, no lo llama él así, pero es la identificación de un agente motriz clave. ¿A qué me refiero con digamos, un agente y una función motriz que define el libro de Rubén, que no está dicho con estas palabras, sino que es una conceptualización que yo hago a partir de la lectura del libro? A mí me parece que en el libro Rubén define, e incluso esto podría haber sido un capítulo del libro, pero esto más bien atraviesa transversalmente el libro, define la existencia de un cierto sujeto, ¿ah? Que yo lo llamo agente motriz, que es una especie de
que siempre es un agente mezclado, es un agente tecnosocial, es un agente que maneja aspectos de lo técnico en la producción, que maneja aspectos de lo socioorganizativo, que maneja aspectos de lo cultural, ¿ah? que tiene aspectos de especialidad y tiene aspectos de generalidad. ¿Ah? Es una especie de técnico y promotor organizacional, es un facilitador educativo. ¿Ah? Eh, y me hizo mucho recordar, y le sugiero a Rubén, quizás él lo conoce, pero hay un libro muy interesante de la década del 80 de un economista que fue en su momento bastante nombrado porque sacó un premio Nobel alternativo de economía, que es Manfred Magneff, que nosotros los chilenos lo conocemos más porque es chileno, y en que él saca un libro de una experiencia en Ecuador que se llama, no recuerdo bien si la economía descalza o el economista descalzo, ¿ah? Pero tiene un gran puente de relación con lo que señala en este libro Rubén de un tipo de sujeto y de agente animador social, ¿ah? Que integra, que produce participación, que genera compromiso, ¿ah? Que crea vínculos, y está muy relacionado con el título del libro, es un creador de vínculos, ¿ah? Múltiples y diversos, crea redes, ¿ah? Es por un lado un agente y una función, ¿ah? No es que todo lo haga él, sino que él es un animador, que todas esas cosas existan y como tiene percepción de esa totalidad, es capaz, ¿ah? de manejar que en una producción agrícola, en una cosa ganadera, en una artesanía, ¿ah? Se necesita o es importante tal innovación tecnológica, o podría ser importante, pero también es importante el vínculo, la educación, la organización, etcétera. Es tiene una capacidad de integrar planos también. ¿Ah? Es un agente a ras de piso, por así decirlo, de terreno, ¿ah? Que que logra captar de que en estas múltiples expresiones de la economía popular, en estas múltiples unidades en que se producen muchas cosas, hay temas de mercado, hay temas de caminos y transporte, hay temas de energía, ¿ah? Suponen una articulación entre lo técnico y lo organizacional, ¿ah? Hay algo, usando de nuevo a Magnet, hay algo de técnicos descalzos que logran percibir eso pero que también tiene capacidad de ver las instituciones, de aprender el campo institucional para señalar cómo esas instituciones u orientar a esas instituciones para que actúen en función del apoyo a esa economía popular. En ese sentido es que hablo de un agente y de una fuerza motriz, de un agente motriz. El agente principal del cambio en el libro de Rubén obviamente es la economía popular y solidaria, como él señala. ¿Eh? Ese es el agente principal. Pero hay un agente motriz, que es el que acabo de señalar, que tendría un rol clave en animar esa capacidad o esa potencialidad de la economía popular de producir en mejores condiciones, con mayor calidad del trabajo y generando mejores niveles de vida. ¿No? El diagnóstico, y esto es muy importante para terminar este segundo punto de la gente, el diagnóstico de Rubén en los términos en que él ha definido a este agente es que no hay suficientes agentes tecnosociales, ¿ah? No hay suficientes tipos tipos de este agente que son un elemento muy clave para fortalecer, impulsar la economía popular y solidaria. Hay un déficit central en la existencia de este tipo de gestión y de gestor. Es un agente en este sentido a construir. ¿Ah? La formación de este agente educativo que entiende los problemas reales, que se maneja en ciertos aspectos técnicos, pero también en lo organizacional, en la formación de capital social, es clave en la posibilidad de fortalecer esta economía popular. Tercer punto que me parece clave. Esta orientación de la economía popular y solidaria y la acción de este agente deben tener como norte, y esto es algo que se va como aprehendiendo en la lectura del libro, deben tener como norte la generación de una territorialidad local,
la generación de entramados locales. Yo hablo de entramados, territorialidad local, endogeneidad, articulaciones y representación de la economía popular y solidaria. Es decir, esta territorialidad local es algo que hay que construir, o sea, que existe, pero esa territorialidad local puede ser densificada, puede ser fortalecida, puede ser empujada. Está la idea, por tanto, en esta formulación de Rubén, está la idea de un desarrollo endógeno territorial local. Entiendo por desarrollo endógeno un desarrollo desde sí, desde las fuerzas propias, ¿eh? Que articula a muchos agentes, que conecta trabajos del territorio, que entrama a unos con otros, que conecta puntos y actividades del territorio. Si usáramos una cierta figura metafórica, que surcen al territorio, que lo surcen, que lo enganchan, ¿eh? Entre sí. Y en el planteamiento de Rubén se detecta cómo debería avanzarse a la generación de un máximo de entramado local y donde la economía popular y solidaria debería cumplir un rol fundamental porque ella, por su magnitud, por su presencia, porque no es algo marginal en el territorio, tiene esa potencialidad y esa capacidad. Significa que la propia economía popular y solidaria se articula más, ¿eh? Esa sería una orientación estratégica que orienta la acción de las instituciones locales, de este agente y de esta función motriz que he señalado anteriormente. Y en donde la economía popular solidaria debe ser una beneficiaria de este mayor entramado, pero a su vez una actriz de esa mayor generación de una densidad de relaciones locales. Ahí participan muchas cosas que están en la lectura, el fortalecimiento de mercados locales, los circuitos económicos locales, y que son también preguntas, ¿ah? Son preguntas, o sea, ¿es posible fomentar más los circuitos económicos locales? ¿Es posible, por ejemplo, que los circuitos económicos locales, es decir, las relaciones entre actores económicos locales, pero que establecen relaciones que no son solo económicas, son sociales, son culturales, son políticas? ¿Es posible que se densifiquen? Alguien podría plantear la pregunta, en un mundo globalizado, donde uno podría decir que las actividades que están en un territorio tienden a ser más bien succionadas por flujos verticales de carácter global y que más bien limitan las relaciones o por lo menos ponen barreras a las relaciones dentro de un mismo territorio. Algunos incluso han hablado no es mi visión, pero que han hablado de que atravesamos un tiempo de globalización que produce la disolución de lo local, ¿eh? Porque se produce un predominio tan fuerte de las fuerzas centrífugas, por así decirlo, que lo centrípeto tiende a diluirse y a debilitarse. Este tercer punto de entramado, territorialidad, endogeneidad local, con los elementos que he señalado, llevan a una gran pregunta, ¿eh? Que está implícita en el planteamiento de Rubén. Él más bien lo trata con optimismo, pero yo diría que es importante hacerse la pregunta. ¿Es posible o a través de qué estrategias y cómo podríamos producir una cierta, en el mundo actual, digo, una cierta algo que podríamos llamar una cierta relocalización de la economía? Por relocalización de la economía estoy llamando justamente a una economía que funciona con mayores densidades locales, con mayores circuitos locales, con mayores redes locales. No pensando en una economía autárquica, no pensando en una economía sin lazos con el resto de lo nacional y del mundo, ¿eh? Sino que tiene esa relación con el resto de lo nacional y con el resto del mundo, pero desde un entramado fuerte propio, ¿eh? Y eso yo lo llamaría una cierta relocalización de lo económico frente a una globalización que podría estar tendiendo a romper todos los lazos locales y a que toda actividad local finalmente termina conectada,
conectada con el mundo sin conexión con la economía de la vecindad, por así decirlo, y donde consumimos solo productos que vienen de afuera, ¿eh? Solo servicios que vienen de afuera y productos, sobre todo, que vienen de afuera y que no significan entramados locales. Eso me parece que es un punto muy interesante que plantea y siguiendo con este mismo punto, los entramados de la territorialidad local, de la endogeneidad, allí es bueno plantearse una cosa que sí Rubén plantea en varias experiencias y a veces en el análisis más general de todas las experiencias que analiza, que es que esta mayor endogeneidad supone alianzas y articulaciones de actores locales, ¿no? La necesidad de alianzas en la escala y el nivel local en que deben articularse no solo la economía popular y solidaria, sino que deben articularse municipios, instituciones técnicas, la academia, la universidad, esto que estamos haciendo ahora, y por supuesto la economía popular y solidaria. Pero no como la simple suma de entes, ¿eh? Finalmente que siguen segmentados, sino en la capacidad de creación de articulaciones donde hay fluidez de relaciones entre lo político, lo técnico, lo académico, lo administrativo, ¿eh? Y en que se constituye un cierto poder político territorial. ¿Eh? Vuelvo a repetir, no como autarquía, porque hoy día cualquier lugar, cualquier localidad necesita gestionar la interdependencia con el resto del mundo. Ya es imposible solamente pensarse como centrado en relaciones internas. Significa estas alianzas y articulaciones donde debe estar la economía popular y solidaria, y ahí Rubén echa de menos la capacidad representativa de la economía popular y solidaria. Es decir, los límites o las debilidades que todavía tiene este gran segmento de economía popular y solidaria de representarse, de tener ciertas capacidades representativas en, por ejemplo, foros, en mesas público-privadas, donde haga llegar sus intereses y sus visiones, ¿no? Yo diría que un tema que podría ser más desarrollado con toda la experiencia de Rubén dentro de este tercer gran punto al que me he referido de territorialidad es la conexión entre lo rural y lo urbano, ¿eh? Que en una provincia como Jujuy me parece interesantísimo. Hoy día hay un gran debate, no sé si gran debate, pero visiones sobre esto. Hay muchos que ya esta dicotomía de lo rural-urbano se ha abandonado, en el sentido que hoy día tenemos una territorialidad donde lo rural está en parte en lo urbano está en lo rural ya no es solo lo agrícola, hay servicios, entonces la territorialidad, algunos hablan de lo urbano, otros hablan de lo agropolis, es decir, hay nombres que han surgido desde la sociología rural, desde la propia economía, para nombrar una territorialidad que es menos, difícilmente se hace definir como una dicotomía dura entre lo rural y lo rural empieza y termina acá, el urbano empieza y termina acá. Pero esa relación, los pueblos, el lugar de los pueblos rurales, donde están todos los servicios concentrados, pero hay un entorno rural, bueno, esa relación dentro de una territorialidad constituida como lugar desde donde se construye la indigeneidad, es interesante esa relación, mirar más esa relación entre lo urbano y lo rural. Un cuarto punto, para que no se pierdan mucho, he hablado del trabajo, las aproximaciones al trabajo, he hablado de la gente motriz, he hablado de la endogeneidad, entramados, territorialidad, cada uno de estos puntos a su vez son grandes titulares de puntos más precisos. Un cuarto gran punto es ¿qué conocimiento? El conocimiento. Y yo creo que poniéndole algunos nombres a lo que plantea Rubén, yo creo que el planteamiento de Rubén es una especie de reclamo por un conocimiento más situado y más útil, donde también entra la tecnología, la educación.
Entonces, en primer lugar, dentro del conocimiento, que uno lo puede ver, que está transversal acompañando la obra, hay un planteamiento, Rubén, de cómo generar un conocimiento instruido, pero situado, no ajeno a las prácticas reales de esta economía popular y solidaria. No un conocimiento demasiado abstracto y abstraído de esas necesidades contingentes, de esta enorme cantidad de unidades productivas populares que están en el campo del urbano, en el campo agrícola, en el campo ganadero, etc. Y allí plantea también permanentemente, y él se ubica muy centralmente en esta necesidad de la formación y de educación del mundo popular, no como una educación, como diría Freire, bancaria, que viene alguien de afuera, ¿sí? Sino una educación y una formación donde también se reconoce el saber está en esas prácticas, pero en que también hay roles para pensar las tecnologías más apropiadas, por ejemplo. Esto me hizo recordar un gran, un gran economista del fin de los años 60, que escribió un libro que en su momento fue una especie, raramente, un bestseller, que se llamó Lo Pequeño es Hermoso, ¿ah? De Schumacher, ¿ah? Y Schumacher se dedicó mucho al tema de las tecnologías en los países, en ese tiempo se hablaba de los países del tercer mundo, y hablaba de escapar un poco a la dependencia total de los grandes centros productores de tecnología. Y para eso, señalaba él, había tres cosas que había que combinar. Uno, la tecnología ancestral, la gente sabe, en su experiencia histórica ha creado cosas. En segundo lugar, la tecnología de punta, pero adaptada también a las necesidades y a la situación de localidades, de países, de regiones. Y en tercer lugar, decía Schumacher, a veces ni el saber ancestral, ni la adaptación de las tecnologías más de punta sirven. Y hay que inventar, hay que inventar. Entonces, yo creo que el tema de la invención tecnológica apropiada es también un tema muy, muy importante junto. Y en esto del conocimiento, vuelvo a repetir, la construcción del conocimiento, nos dice Rubén, debe generarse desde la experiencia de tipo inductivo, no para quedarse solamente como espejo de la experiencia, hay que reflexionarla y ver los problemas, ¿ah? Pero hay que pensar la experiencia. Y nos da muchos ejemplos de cosas que han llegado, que después no se mantienen, tecnologías que no se usan y se deterioran, o sea, nos hace ver cómo cuando no está presente esto, no siempre funciona. Bueno, hay una idea de tecnología apropiada, pero que tiene que ver con el conocimiento que producimos o que no producimos o que dejamos de producir en los espacios territoriales. Eh, un quinto aspecto, penúltimo aspecto, son los aspectos culturales o de la subjetividad y el lugar de la solidaridad en ello, que es un tema que también nos va a señalar Rubén a lo largo, no como un capítulo en sí mismo, pero nos plantea Rubén aspectos de esto. Y nos hace preguntarnos, ¿es que está la solidaridad y la búsqueda de ella está en el sentido común de la sociedad? ¿Existe esa solidaridad o no existe? ¿Es algo natural o es algo a construir? ¿Ah? Esta pregunta parece importante, pues uno podría decir, solo si existe una orientación cooperativa, solidaria, básica, y que sea posible ampliarla, es que podemos fundamentar un cimiento clave de la economía popular y solidaria. ¿Ah? Y bueno, Rubén nos dice que este es un tema que no se puede dar por finiquitado. La solidaridad existe y la cooperación existe de manera extendida, o no existe y es imposible que ella aumente. Es un tema más bien que está presente como gran pregunta y gran perspectiva de acción. De hecho, señala
que una de las dificultades que él ha encontrado para que algunas unidades pasen a ser cooperativas, y con eso sí, aclaro que Rubén no plantea que todo lo asociativo tenga que convertirse en cooperativa. Es una variante, es una forma de trabajo asociativo, pero también hay otras formas. Pero en el caso específico de las cooperativas, hace una afirmación, muy importante, Rubén, que dice que una de las barreras, además de las barreras externas, que ya nos vamos a referir como último punto, las barreras internas, por así decirlo, del mundo de la economía popular y solidaria, es que no es fácil pasar de lo individual a lo colectivo, ni es fácil pasar de lo asistencial a lo autónomo. O sea, hay una parte de la economía popular y solidaria que tiende a no tener confianza en acciones más colectivas, y por otro lado hay también en el mundo de la economía popular una búsqueda de una relación asistencial con el Estado, con las instituciones, más que un trabajo de carácter autónomo, lo que no significa no tener relaciones con el Estado, pero hacerlo desde cierta dosis de autonomía. Y por último, es penúltimo, pero el último punto es muy cortito. Rubén nos insiste mucho en ciertos déficits de la acción pública, que hay que decirlo. ¿Ah? Estos déficits de la acción pública no son propios ni de Jujuy ni de Argentina, sino que hay un tema mucho más profundo y yo creo que deberíamos hacer un seminario sobre esto porque estas cosas se vienen repitiendo hace decenios. ¿Ah? Y no encontramos explicaciones o más bien a veces no se intenta la explicación de fondo de por qué se reproduce. Pero yo diría que hay 4 puntos importantes de déficit de la acción pública que ve Rubén o que detecta en su experiencia. ¿Eh? Son producto de lo que él ha visto y ha trabajado. El primero es, bueno, conocido, la fragmentación y sectorialización del sector público. Aparece una y mil veces la cuestión de la fragmentación y sectorialización del apoyo a la economía popular y solidaria. Ya vamos a ver qué otro problema es que no es tanto el apoyo, pero cuando hay apoyo, es un apoyo más bien fragmentado y que refleja las características generales del sector público, ¿ah? De este fraccionamiento, como que cada parte del Estado fuera un feudo que tiene que defender, ¿ah? sus intereses y no siempre le conviene estar con otro porque, bueno, ahí ya entramos en el camino de tratar de explicar esto. ¿Ah? Entonces aquí levanta la necesidad de lo interestatal, de lo intersectorial, de lo interfragmentario. Hay que además agregar para añadir complejidad al problema, que muchas veces, partiendo de este diagnóstico de lo fragmentario, a veces hay problemas como lo medioambiental, como los problemas de los jóvenes, que se dice no vamos a crear un ministerio o una institución del medio ambiente o de los jóvenes, sino que ese problema tiene que estar en todos los otros, o sea, todos los sectores tienen que asumirlo. Muchas veces se ha planteado esa solución para enfrentar esta fragmentación frente a un tipo de problema. Lo que ocurre a veces es que por ser transversal, finalmente nadie lo asume y lo transversal se transforma en algo vacío, ¿eh? En que ninguno de los sectores lo asume y no se resuelve el problema, por tanto, antes señalado. Otro problema que señala Rubén en el libro es la temporalidad o lo episódico o sea, la temporalidad en el sentido de lo episódico del apoyo a la economía popular y solidaria. ¿Ah? Es un apoyo parcial, dice Rubén, porque se presta en cierto momento, después no, después vuelve otra cosa, después desaparece también, es decir, no hay un apoyo sistemático, sino más bien esporádico o episódico. ¿No? No existen estructuras más permanentes con una capacidad de acción permanente. Bueno, eso también es un tema bastante crónico y yo solo agregaría para decir que este problema no es fácil y este fue un gran tema de los organismos no gubernamentales de la década del 80, que crecieron mucho en América Latina y que apoyaron muchas actividades de base, de que una de las preguntas de los organismos no gubernamentales de esa época era
cuándo entrar y cuándo salir. ¿Ah? Y cuando decían salir, cuándo alejarse ya de seguir apoyando una actividad, en términos de que se planteaba de que eso podía ser dependiente de la actividad de ese apoyo y impedir una acción o una reproducción autónoma. Muchas veces, retomo algo que señalé, una crítica bastante interesada, ¿sí?, al cooperativismo histórico es que algunas orientaciones cooperativas en algunos tiempos históricos, en algunos países, han tendido a hacerse dependientes del Estado. Incluso dentro del propio cooperativismo es un gran tema, ¿ah? El tema de la relación con el Estado versus la autonomía del Estado, ¿ah? Probablemente posiciones polares que no son la solución, digamos, pero es un tema histórico de la discusión en el cooperativismo de fines del siglo XIX hasta ahora. Eh, entonces, un segundo problema es esta sistematicidad o los apoyos de personas. Un tercer gran problema del déficit de acción pública que va a relevar Rubén es la dificultad de una política, de una política pública, de una acción pública que sea interactorial y no meramente tecnoburocrática. ¿Ah? ¿A qué digo eso? Cómo las políticas públicas también son realizadas a partir del diálogo, de la interlocución con los actores, en este caso con los actores de la economía pública y solidaria, pero también de otros actores que pueden tener interés en ello, como por ejemplo sectores de la universidad, versus una cosa tecnoburocrática en que la política de alguna forma se concibe como el secreto de los técnicos. Solo los técnicos pueden saber cuáles son las políticas correctas y a lo más que pueden aspirar los ciudadanos es a recibir buenas políticas, si es que las reciben o ser beneficiarios. Entonces, ese es otro. Y por último, también en el déficit de acción pública hay un tema, va a decir Rubén, de volumen de recursos, un volumen escaso de recursos y el uso de los recursos. No solo el volumen es poco, sino que el uso de esos recursos suelen ser a veces recursos mal usados. Ahí uso un concepto que me gustó de Rubén, el uso burocrático de los recursos. Es decir, a veces se usan los recursos sin tener un buen diagnóstico de qué es lo que puede realmente servir. ¿Ah? Y que tiene que ver con otros puntos que señalaba, un cierto desconocimiento del sector que hace que esos recursos que no son tan abundantes, además, sean usados no necesariamente en lo más necesario. Y un último punto, pero que me parece, no lo desarrollé mucho porque ya lo estoy, es en algún momento, yo diría como una cierta tensión, lo voy a plantear más bien como una pregunta, es el tema del mercado, del comercio y de las relaciones. ¿Ah? Rubén hace una crítica al mercado, en el sentido que el mercado, más que responder a las necesidades humanas, responde a las necesidades del capital. El capital que quiere reproducirse y buscar ganancias va generando y gestionando los mercados o va teniendo un peso sobre los mercados dominantes. ¿Ah? En ese sentido, el mercado se dirigiría mucho hacia un cierto consumo innecesario, no necesariamente útil. ¿Ah? Y además, a través del mercado, se extraen valores producidos, o sea, valores producidos por los sectores de economía popular hacia otros, por ejemplo, hacia el comercio o hacia otras empresas. Hay una extracción de excedente, o sea, a través del sistema de precios se va produciendo, o sea, las relaciones de precios van permitiendo la captura del valor en una cierta cadena del valor que parecen desfavorables para los productores de la economía popular. ¿Eh? Y no basta simplemente una declaración de compromiso con esa economía popular para que el problema se resuelva. O sea, hay una forma en que opera el mercado a través del sistema de precios que implicaría un traslado de excedente, o mejor dicho, de valor producido por la economía popular y que es apropiado a través de los flujos comerciales y diríamos, de los intermediarios, es apropiado y salido de la propiedad de los propios productores. Si bien es cierto, y yo comparto, y esta es una cosa que incluso en los años 60, por ejemplo,
fue cuando se debatía la crisis del sector agrario en América Latina y se plantearon las reformas agrarias y otros planteamientos. Una de las visiones que se decía era justamente cómo los intermediarios capturaban un valor de la producción agrícola que hacía que los productores recibieran muy poco por lo que hacían. Entonces, no es un problema nuevo. Quiero plantear, o sea, quiero decir con eso que es un tema que Rubén recoge de la experiencia y que recoge una historia larga, ¿ah? Pero quiero, para complejizar el punto, que por otro lado, cuando en encuentros donde Rubén ha estado como partícipe, en encuentros de economía social, popular y solidaria, y los distintos grupos plantean cuáles son algunos de los grandes problemas que quieren resolver, plantean la idea de la ampliación de los mercados, ¿ah? El mejoramiento de los mercados. O sea, por otro lado, ellos plantean también de que una posibilidad de su propio desarrollo es por tener más posibilidades de comercialización y poder tener llegada a mayores mercados. Entonces, el punto parece ser que se nos plantea no tanto como eliminar al mercado, sino cuáles son las posibilidades de pensar mercados más democráticos y más solidarios, ¿no? Y cuál es el peso que la economía popular y solidaria digamos, sus aliados podrían tener para generar una institucionalidad que haga que las operaciones del mercado no sean excesivamente o no sean decididamente favorables al capital.